Acuosas, cada una con 10% en masa de soluto, en orden de punto de ebullición creciente: glucosa, sacarosa, nitrato de sodio. Vamos a resolver esto por dos técnicas: teoremas de álgebra y factor de conversión químico. Entonces, por teoremas de álgebra, lo que voy a hacer es lo siguiente. Aunque podríamos transcribirlo desde el teorema del ratio de masas para la depresión del punto crioscópico, vamos a hacer la demostración a partir de la forma base de la ley de aumento ebullioscópico. Aquí lo que voy a buscar es llevar esto a un teorema que me permita calcular a partir de las dos masas de soluto y solvente. Después de eso es simplemente interpretar que hay 100 gramos de solución para obtener las masas de soluto y solvente, sin tener que obtener un teorema aún más específico, lo cual sería pues engorroso y hasta cierto punto inútil, pues con el cociente de masas se puede hacer esto. Entonces, la concentración molar se define como el cociente que hay entre la cantidad de sustancia del soluto y la masa del solvente. Luego podemos utilizar la definición de masa molar para sustituir cantidad de sustancia del soluto por el cociente masa sobre la masa molar. Con esto ya podemos hacer un análisis dimensional analítico. Antes de continuar con el análisis dimensional analítico, debemos tener en cuenta una cosa: la temperatura estándar de ebullición es diferente de 0 para el agua, pero podemos ignorar esa temperatura de ebullición. Cuando nos dicen que organicemos las soluciones de acuerdo a su punto de ebullición creciente, también implícitamente las podemos organizar de acuerdo al aumento en el punto de ebullición. La que tiene un mayor aumento en el punto de ebullición significa que va a tener un punto de ebullición absoluto más alto. Por lo tanto, podemos pasar la temperatura estándar de ebullición del solvente a restar y expresar esto como la diferencia la diferencia de la temperatura de ebullición, que se puede interpretar como el aumento del punto ebullioscópico. De esa manera nos evitamos tener que usar la suma a 100. Ahora sí podemos hacer el análisis dimensional. El factor de Van Hoff no tiene unidades. La constante de aumento ebullioscópico va a estar dada en unidades de grados Celsius sobre molal. Pero como molal no sirve para el análisis dimensional, debemos sustituir por sus fundamentales mol sobre kilogramo. Pero como kilogramo quedaría dividiendo una división, y eso sería incómodo, lo podemos reescribir multiplicando. Adicionalmente, kilo estorbaría, por lo tanto kilogramo se puede reescribir como 10 elevado a la 3 gramo. Luego, el ratio de masa sería gramo que multiplique gramo que divide, se cancela de todas formas. Pero me faltaría la masa molar que está dividiendo. Todas las masas molares se expresan normalmente en gramos sobre mol, o para esas dos unidades es que se calculan, con los datos de la tabla periódica. Ahora sí, gramo que multiplica y divide los podemos ignorar porque se van a cancelar. Y en el análisis dimensional nos queda gramo que multiplica, gramo que divide, mol que divide a una división. La única unidad que queda es grado Celsius, unidad de temperatura o de diferencia de temperatura. Por lo tanto, dimensionalmente tiene sentido. Una vez que conocemos el análisis dimensional, podemos operar la aritmética para cada una de las disoluciones involucradas. Vamos a comenzar con la de la glucosa. El factor de Van Hoff de la glucosa es un 1 porque es un soluto no ionizable, multiplicado por la constante de aumento ebullioscópico. En este caso no nos importa exactamente porque nos piden es organizar de acuerdo al punto de ebullición creciente, y como la constante es la misma porque siempre tenemos el mismo solvente, es agua para todas las tres soluciones, entonces podemos sustituirlo por una constante A arbitraria, multiplicado por la masa del soluto, que es 10. La masa molar del soluto es la masa molar de la glucosa que debemos calcular, que sería 12.01 se repite 6 veces, más 1.01 se repite 12 veces, más 16 del oxígeno que se repite 6 veces. El resultado es 180.18. Y multiplicando, dividiendo realmente la masa del solvente. Si asumimos que la masa total es 100 gramos y que 10 gramos de soluto, significa que del solvente debe haber 90 gramos. 0 que multiplica y 0 que divide se cancela. Y por lo tanto,
El resultado quedaría en grados Celsius y como un múltiplo de la constante de aumento ebullioscópico, y lo único que quedaría es operar esta aritmética. Sin embargo, debemos tener en cuenta que la composición de la disolución también es constante para las tres disoluciones. Por lo tanto, podemos decir que esto va a quedar como A novenos de 1 sobre la masa molar, 180.18. Por lo tanto, para todas las disoluciones lo único que debemos ver es la masa molar y su factor de Van Hoft. Ahora miremos qué pasa con la siguiente disolución, sacarosa. También tiene un factor de Van Hoft de 1, su constante de aumento ebullioscópico también es la misma, la composición de la disolución también será 10 sobre 90 o un noveno, pero lo que cambia es la masa molar, que va a ser más grande. Por lo tanto sería 12.01 por 12 más 1.01 por 22 más 16 por 11. El resultado es de 342.34. Al organizar esto tendremos que volvemos a obtener la constante de la A novenos grados Celsius, 1 sobre la masa molar. Por lo tanto, la sacarosa tiene un punto de ebullición más bajo, o un aumento en el punto de ebullición más bajo. Luego vamos a ver qué sucede con el nitrato de sodio. El factor de Van Hoft no está dado, pero como el nitrato de sodio sí es un soluto ionizable, vamos a asumir que su factor de Van Hoft es de 2, porque libera un ion sodio y un ion nitrato, multiplicado por la constante de aumento en el punto ebullioscópico, que vamos a llamarla A de momento, multiplicado por la composición de la disolución, que es 10 sobre 90 o un noveno, y dividiendo la masa molar. Entonces la masa molar sería lo siguiente. Sodio 22.99, nitrógeno 14.01 y oxígeno 16 por 3. El resultado sería de, que no tiene sentido porque coloqué un más donde debería, un por donde debería ser un más, y es acá. Ahora sí, el resultado es 85.00. Entonces, al organizar esto, vamos a obtener nuevamente la misma constante A novenos de grados Celsius, pero en la parte aritmética vamos a tener 2 sobre 85, que resolvemos. Mitad de 2 es un 1, y la mitad de 85 sería la mitad de 84, 42.5. Entonces, puestos en orden de punto ebullioscópico, tendremos el que tiene el menor aumento, es el que tiene el denominador más grande, la sacarosa, la cual sería menor que glucosa, y la que va a tener el aumento más grande es la del nitrato de sodio. No es necesario llegar a resolver numéricamente esto, pues por la simple inspección de un número fraccionario, entre más pequeño sea el denominador, el número es más grande, y entre más grande sea el denominador, el número es más pequeño. Por lo tanto, de esa manera podemos organizar las soluciones de acuerdo a un punto de ebullición sin tener que resolver con precisión, ya que no lo está pidiendo el enunciado. Ahora miremos cómo se resuelve por teoremas de álgebra. No mentiras, por factor de conversión. Entonces, por factor de conversión vamos a tener lo siguiente. Se plantea un ratio de masas que sería 10 gramos de glucosa sobre 90 gramos de agua. Debemos convertir esto a mol sobre kilogramo. Lo primero es gramo de glucosa dividiendo y multiplicando moles. El mol lleva la unidad teórica y los gramos el valor de la masa molar de la glucosa, 180.18. Ya tengo en moles multiplicando, ahora hay que pasar a kilogramos, el que divide. Gramos de agua está dividiendo, lo necesito multiplicando y dividiendo kilogramos. Kilogramo llevaría la unidad teórica y sabemos que hay 1000 gramos en cada kilogramo. Es un detalle que me salté, por cierto. Esta constante por 10 a la 3 debería estar aquí en todas. Y también quedaría como parte de la constante irrelevante para organizar las soluciones. Por lo tanto, ignorarlo en este ejercicio pues no importaba porque no afecta la organización relativa de las disoluciones. Es porque estas constantes se pueden ignorar. Las únicas que importan son los números racionales para saber cuál tiene el mayor y el menor aumento en el punto de ebullición. Entonces, por factor de conversión, pues está 10 elevado a la 3.
Luego ya tenemos esto en mol sobre kilogramo, pero lo necesito en molales para confundirnos menos luego. Entonces voy a colocar 1 kilogramo de agua multiplicando y 1 mol de glucosa dividiendo y decir que esos equivalen a 1 molal de glucosa. Como ya tenemos molal de glucosa, podemos convertirlo a molal del soluto efectivo, teniendo en cuenta que como la glucosa es un soluto no ionizable, la relación es 1 a 1. Una vez que lo tenemos en molales del soluto efectivo, podemos multiplicar por la interpretación de la constante de aumento ebulloscópico, cuyo valor exacto no nos importa, así que lo voy a colocar como un valor A en grados Celsius de solución, sobre 1 molal del soluto efectivo. Aquí lo que tendríamos que hacer es volver a aislar las constantes. En el análisis dimensional tendríamos gramos de glucosa que multiplica, gramos de glucosa que divide. Gramos de glucosa que multiplica, gramos de glucosa que divide. Moles de glucosa que multiplica, moles de glucosa que divide. Molales de glucosa que multiplica, molales de glucosa que divide. Molales del soluto efectivo que multiplica, molales del soluto efectivo que divide. Gramos de agua que divide, gramos de agua que multiplica. Kilogramos de agua que divide, kilogramos de agua que multiplica, se cancela. Y el resultado se expresa en grados Celsius, pero también se expresa en términos de la constante. Pero como 10 novenos también es una constante, 0 que multiplica y 0 que divide se pueden cancelar, el resultado se expresa en novenos, porque ese 9 también es una constante. Pero como este 10 a la 3 también se va a repetir en todos esos ejercicios, ese por 10 a la 3 también es una constante. Por lo tanto, A novenos por 10 elevado a la 3 grados Celsius de solución es una constante en los tres cálculos. Y lo único que cambia es la masa molar, 180.18, que es básicamente el mismo resultado que se obtiene por análisis algebraico. Volvemos a repetir todo el procedimiento. Tendríamos 10 gramos de sacarosa multiplicando sobre 90 gramos de agua dividiendo. Convertimos de gramos de sacarosa a moles de sacarosa. Asignamos al mol la unidad teórica y a los gramos la masa molar de la sacarosa, que es 342.34. Luego convertimos de gramos de agua a kilogramos de agua, asignando la unidad teórica del kilogramo porque es más grande y 1000 gramos en cada kilogramo. Luego, 1 mol de sacarosa dividiendo y 1 kilogramo de agua multiplicando equivalen a 1 molal de sacarosa multiplicando. Luego, como la sacarosa es un soluto no ionizable, significa que cada molal de sacarosa es igual a 1 molal del soluto efectivo. Y finalmente multiplicamos por la interpretación de la constante de aumento ebulloscópico. A veces esa constante en grados Celsius de solución sobre 1 molal del soluto efectivo. El resultado sería nuevamente A novenos por 10 elevado a la 3 grados Celsius de solución, pero esta sería la diferencia, no es el punto de ebullición verdadero. Y lo que cambia es que tendríamos 1 sobre 342.34. Finalmente, para la última disolución, tendríamos 10 gramos de nitrato de sodio sobre 90 gramos de agua. Convertimos de gramos del nitrato a moles. Asignamos al mol la unidad teórica. La masa molar del nitrato de sodio es 85.00. Luego multiplicamos por la conversión de gramos de agua a kilogramos de agua. Y luego por la conversión de kilogramo y mol a molal del soluto. Luego, aquí viene lo diferente. Esto es nitrato, esto es nitrato, nitrato. El nitrato de sodio sí es un soluto ionizable. Por lo tanto, cada molal del nitrato de sodio equivale a 2 molales del soluto efectivo, ideales. Y finalmente multiplicamos por la interpretación de la constante de aumento ebulloscópico. El resultado volvería a ser A novenos por 10 elevado a la 3 grados Celsius de la solución diferencia, o sea, del aumento ebulloscópico, no del punto de ebullición absoluto, y lo único que quedaría es operar la aritmética, que nos volvería a quedar como 2 sobre 85
o 1 sobre 42.5 si mal no recuerdo. Por lo tanto, la organización sería la misma. El que aumenta más el punto ebullioscópico es el nitrato de sodio. El que aumenta de forma intermedia es la glucosa y el que menos aumenta es la sacarosa. Por lo tanto, entre mayor sea la masa molar del soluto, menos efectivo es este para aumentar el punto ebullioscópico de la disolución. Igual, la respuesta final debe expresarse como que la solución de sacarosa tiene un punto de ebullición más bajo, la solución de glucosa es la intermedia y la solución de nitrato de sodio será la que tenga el punto de ebullición más alto. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios sobre aumento en el punto ebullioscópico, propiedades coligativas en el archivo PDF del curso para descarga gratuita. Si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.